algo con $20 y nos devuelve los $20, contentos nos vamos en vez de ir a devolverlo. No somos honestos con las personas y somos injustos delante de la presencia de Dios. Por una miserable hot dog te va a condenar el Señor. Por no ser honesto, por no ser justo delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, la iglesia del Señor, nos hemos embolsado algún cambio? Alguna vez nadie lo va a ver, dice. Al fin y al cabo, si el dueño de la tienda es millonario. Por lo que sea, nosotros como pregoneros de justicia debemos de ser honestos delante de Dios sobre todas las cosas. No era varón justo delante de la presencia de Dios y delante de todos aquellos, y había bombardeo de tal manera de injusticia, amados hermanos, como lo hay hoy en día. Y el pregonero de justicia tiene que tener carácter de decir: no, yo soy cristiano, evangélico y punto. No, y la iglesia, los pregoneros de justicia hoy en día, no, yo voy a la iglesia de vez en cuando puedo, yo soy justo con Dios. Cuando me quede el tiempo, yo adoro al Señor. Hoy los que son pregoneros de la justicia son pregoneros de injusticia. Porque hoy ya no está. La iglesia ahora es el pregonero de justicia. Pero la iglesia, lo que Dios ha dejado como pregonero de justicia, hoy nos codeamos con el mundo, traemos el mundo. En la iglesia, las iglesias se están volviendo mundanas, injustas también delante de su Dios. Digan amén, pues. Somos injustos muchas veces nosotros, los que somos pregoneros de justicia. No nos damos cuenta que somos injustos muchas veces. Nuestros caracteres tambalean, nuestros caracteres, en vez de ser firmes en la palabra de Dios, abrazamos el mundo, traemos el mundo, nos vestimos como el mundo, aparentamos como el mundo y vivimos una vida cristiana mediocre. ¿Y sabe usted con qué va a juzgar la injusticia el Señor? ¿Lo saben? Con condenación eterna. La gran tribulación, dice la Biblia. Y pareciera de que nosotros estamos peores hoy en día, la iglesia del Señor, como el mundo que le predicaba Noé. Lo tenemos por tardanza, la venida del Señor, sobre todo la tardanza de la gran tribulación. Y un día el Señor hará justicia de todas las injusticias que ha existido sobre la faz de la tierra. En segundo lugar, Noé era perfecto en su conducta. No quiere decir que Noé nunca le falló a Dios, nunca cometió un error. Noé cometió uno de los errores que se quedó plasmado en la Biblia también. Pero lo que la Biblia quiere decir es que cuando dice la Biblia, y Noé era perfecto en su generación, hablaba de la sinceridad de su actitud. Si cometía tal error, iba delante del Señor y lo confesaba delante del Dios mismo. Era justo, era recto, era sincero. No hablaba de perfección, es decir, que como cristiana, ustedes saben que en medio de las iglesias existe un montón de perfeccionistas y están más torcidos que cualquier cosa. Quieren torcer a los demás y no enderezamos nuestras propias vidas muchas veces. Pero Noé era perfecto, amados hermanos, en su propia conducta. Era sincero, era recto delante de Dios, era fruto agradable delante de los hombres. Por eso que era un pregonero de justicia, anunciaba, amados hermanos, quizás tenía un tambor de anunciar que Dios mismo enviaría el diluvio sobre la faz de la tierra si los hombres no se arrepentían de su injusticia. Y nadie le paraba atención. Y él seguía también siendo justo y recto delante de la presencia de Dios. Un hombre un día de esto en el transcurso del trabajo, y ponemos la radio, dice: ¿quiere que apague la radio y yo pongo música? Y quizás después escuchó que lo que nosotros estábamos escuchando era música cristiana y dice: ¿ustedes a qué iglesia van?
Nosotros vamos al Ministerio Elim. Oh, qué bueno, dice. Pero ya hace tiempo que lo conocía. Es importante, dice, pero sabe, yo encontré una persona un día de esto, a otra tienda donde estamos trabajando, dice que uno de tus compañeros dice que iba a una iglesia, pero por una escoba se puso a pelear conmigo todo el día. ¿Será cristiano? Le digo, sí, me dijo que va a la iglesia y es cristiano. Y por una escoba me dijo. Que el Señor tenga misericordia de él. De los que debemos ser, mantener pregoneros de justicia, de mantener la vida cristiana en alto. Nosotros somos injustos delante de Dios. Muchas veces pisoteamos el nombre del Señor Jesucristo. Por cualquier cosa nos ponemos a pelear como que fuéramos niños, y los niños son más maduros muchas veces que sus propios padres. Muchas veces tenemos un carácter de infantil, tenemos un carácter, amados hermanos, aquí dentro de las iglesias hay una injusticia, quizás no aquí, sino que allá afuera. Pero hay injusticia muchas veces. En vez de ser pregonero de justicia, como dice el mensaje de ayer, estuvo bueno, lástima por ustedes los que no fueron. Se perdieron de algo bueno. Se los digo de corazón, se perdieron de algo que les marcaría el corazón. Es hermoso servir al Señor, como decía el hermano. Muchas veces somos injustos nosotros con nuestros propios privilegios, sabiendo que lo hacemos para la gloria y la honra del Señor, y somos injustos. Venimos un minuto antes que el culto comienza y después nos quejamos que la iglesia está sucia, que los baños no limpian, que las otras cosas, que aquí, que allá, que el protemplo. Somos injustos para servir al Señor. Como alguien dijo un día, dentro de las iglesias se pelean por privilegio, pero nadie se pelea por las almas que se están perdiendo, se están yendo al infierno todos los días. Mientras que los evangélicos cristianos allá dentro de sus iglesias se pelean por el púlpito, pero nadie pelea por las almas que el diablo se lo está llevando. Los pregoneros de justicia se están encerrando en sus closets y no tienen el valor ni el cinto de ser evangélicos, salir a buscar las almas que se están perdiendo. Los pregoneros de justicia hoy en día se pelean por escobas. No sé si para usarlo el 31 de octubre o para qué. Pero los pregoneros de justicia deben de vestirse de la armadura, de la palabra de Dios. Deben de ser perfectos y sinceros. Si lo hicieron, y si no, no. Pero todo hoy en día, hermanos, nosotros no aceptamos nuestras responsabilidades. Todo le buscamos culpable, como Adán y Eva. Todo siempre debe haber un culpable. No somos tan sinceros. Y hermano, yo fallé, no vine a servir, y muchas veces no porque no teníamos tiempo para venir y adorar al Señor, sino que nos sobraba el tiempo. Los pretextos son las que nos sobran y lo multiplicamos nosotros. No somos sinceros, no somos perfectos con Dios y dejamos a Dios ahí. Nos cuesta amar al Señor. No era un carácter firme. Yo voy a ser pregonero de justicia y punto. ¿Y cuánto eran los justos en tiempo de Noé? Dice una versión que Noé era el único justo. Era el único. Tenía 3 hijos y su esposa. Pero no, la Biblia no dice Noé y su familia justos. ¿Quién es el justo en su hogar? ¿Será usted? ¿Será su familia? El pregonero de justicia. Dice, tercer lugar, caminó Noé con Dios. ¿Cuántos caminamos con Dios en este día los que estamos aquí? ¿Cuántos caminamos con Dios? ¿Hay duda en nuestros corazones de que caminamos con Dios? ¿O aún
Hay alguien por aquí que aunque caminan con el chamuco en los días. Nosotros como hijos de Dios debemos de caminar con Dios. Y cuando caminamos con Dios debemos de caminar como Dios camina. Cuando nosotros caminamos con Dios debemos de actuar como Dios actúa. Cuando nosotros caminamos con Dios debemos de hablar como Dios habla a sus hijos. Cuando nosotros caminamos con Dios nosotros debemos ser sinceros como la palabra demanda para cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿No están seguros? Dijo alguien un día, yo no estoy seguro si voy. ¿Quieres que ore por ti ahorita? Le dijo el trabajo. Por si el Señor viene hoy, debemos de nosotros de estar seguros. Debemos tener un corazón firme. No era justo, era perfecto, era pregonero de justicia. Él hablaba de la verdad porque sabía de que Dios habría de ejecutar, amados hermanos, su promesa. Pero los pregoneros de justicia hoy en día se han olvidado de la justicia de Dios. Dentro de los ministros hay injusticia, dentro de las congregaciones hay injusticia, dentro de los servidores habemos injustos también. Como les decía, muchas veces nosotros somos injustos para servir al Señor, pero no nos damos cuenta de que la Biblia dice de que Dios un día juzgará la injusticia. Y amados hermanos, para ser pregonero de justicia, quizás usted se siente sola en su trabajo, en su área, donde se reúne, donde se mueve. Quizás dice, yo soy la única cristiana en medio de este montón de pecadores. Yo soy el único cristiano en medio de este montón de pecadores. Pero la Biblia dice que solo Noé era el único, existía en todo el mundo. Usted en esta mañana ya no está sola, sino que hay una iglesia, hay millones y millones justo para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. No se siente sola, no se siente desanimado. Mantenga el carácter de una mujer justa delante de Dios, pregonera de justicia, un hombre justo, un siervo justo, pregonero de justicia, predicador del evangelio, de la palabra verdadera delante de los hombres. Porque ¿quién llevará el mensaje de Dios hacia los hombres? Ya no va a tener que levantarse Noé donde está enterrado para venir a predicar a los hombres, sino que la iglesia del Señor tiene que pregonar justicia. La iglesia de Dios debemos pregonar justicia. En vez de pregonar justicia somos injustos nosotros. Somos culpables muchas veces delante de Dios. No se siente y quizás usted está aburrido de tanta injusticia. Tal vez piensa cuándo serán las cosas, cuándo ha de cambiar los gobiernos, cuándo ha de cambiar los pueblos, cuándo cambiarán las injusticias dentro de los hogares, dentro de las familias, cuándo cambiará la injusticia en medio de las congregaciones. Hay ministros injustos en medio de las congregaciones de Dios. ¿Cuándo se cambiará todo? Cuando Dios envía la justicia divina. Tal vez usted pensará, ¿será que es cierto? ¿Existe injusticia? Sí, existe injusticia en medio del pueblo de Dios. Existe. Pero no se desanime. Usted ya no está sola, usted no está solo, Noé estuvo solo ni su familia era justo, pero por la justicia y por ser Noé justo, su familia también se salvó del gran diluvio del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si usted se mantiene justo delante del Señor por la causa de su fe, logrará justicia sobre su familia también. Pero si es injusto con los padres, con los hijos, también acarreará justicia divina de Dios. Esa téngalo por seguro. Aunque usted dice, yo me voy a salvar. No se va a salvar. Todo eso es injusto en el tiempo de Noé. Dios los borró sobre la faz de la tierra. Que tenían los monos, que tenían los burros, los canguros y todo. Dios los borró. Ellos no eran los injustos. El injusto eran los hombres.
por causa de un corazón injusto, muchas veces la familia sufre las consecuencias. No nos damos cuenta, pero es así. Un día el Señor juzgará. Una buena pregunta en esta mañana: ¿qué punto estamos nosotros de ser pregoneros de justicia? ¿Será que nosotros somos lo que causaremos que la justicia y la iglesia del Señor debe de ser el pregonero, debe el que levantar, el que debe de pelear por las injusticias, debe anunciar la justicia de Dios? El centro principal del cristianismo, de la iglesia de Dios hoy en día, es el que debe de estar como un varón justo delante de los hombres. Pero que no le vayan a decir a usted: no, pero si yo lo traje a trabajar y ya me falta el martillo, me llevó el lazo, ya se está quedando vacío el carro, y un montón de cosas. Y en vez de que lo conozcan por una mujer trabajadora, por un hombre trabajador, que cuando el jefe se va y se queda sentado, pasa en Facebook ahí, lo importante es que le pagan sus 8 horas, y los que trabajan en casa, en fábrica, qué sé yo, y están hablando por teléfono, y cuando ya acerca a las 3:30 que los niños llegan, empiezan a trabajar. Eso no es agradable delante de Dios. Eso no es agradable delante del Señor. Que toda la injusticia un día llegará a su punto. Si no limpió bien, ya lo van a llamar: mire, venga, y le va a salir más caro. Y quizás el jefe le ha programado 3 días de trabajo y toda la semana están ahí, nunca terminan. Debemos de ser justos delante de la presencia de Dios. Nosotros debemos de ser justos. Si el jefe es justo que le pagan sus 8 horas, usted también trabaje 8 horas. Pero si el jefe le paga 8 y usted trabaja 5, un día Dios enviará justicia sobre cada uno. Yo sé que parece chistoso, pero es así. Lo poco, amados hermanos, que entendemos de la injusticia, un día Dios castigará todo. No hay pecado que sea grande o pequeño delante del Señor. Todo es pecado. Aunque usted y yo la cambiemos de nombre, no hay antídoto que lo borra, sino que solamente el arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Y punto. No podemos ser injustos. Como iglesia del Señor debemos de ser conocidos cuando lo lleven a trabajar, y que no solo la primera y la última, como muchos dicen: es que allá ya no había trabajo. No son sinceros decir: no, es que me echaron del trabajo por ser injusto. Ya no me llevaron porque el jefe quería más, y si él sabe lo que sucede siempre, y la iglesia cristiana está involucrada en esa. Nada, dice: es que es el Señor muy aprovechado. Lo único que pide el jefe es que trabajes lo correcto. Y la Biblia lo que nos dice es que todo lo que lo hagamos para el Señor. Muchas veces, amados hermanos, somos involucrados en esas. Quizás los que tenemos horario a las 4:30, a las 5, a las 3 para la casa. Y cuando el jefe llega ya al trabajo, y nos morimos de tanta vergüenza por ser injustos muchas veces. Pero el día sábado de cheque a las 9:30 la queremos, y completa. Pero ¿será que nosotros somos completos muchas veces, honrando el nombre de Dios, de ser pregoneros de justicia? Somos injustos. Y viene el punto a favor nuestro. Tal vez usted se ha cansado de ser solo la cristiana, solo el cristiano en su empresa.
Pero no se canse, pelee, pregone el evangelio, suene su tambor de la palabra de Dios. Un día Dios hará justicia de todo lo que usted va a hacer. Imagine que por un solo hombre, Dios borró todo lo que se habían degenerado. Por uno solo. Y nosotros aquí vemos como sustenta. Ni movemos al bolito que está allá afuera. Pero usted y yo somos llamados a mantenernos justos delante de Dios. Tal vez se desanima, tal vez lo desacreditan, tal vez lo deben de menos. Ahí viene el cristiano, hasta burla le hace. Y no se preocupe que un día el Señor hará justicia de todo. Tal vez lo tienen de menos, o quizás le ponen el trabajo más duro por ser cristiana y por ser cristiano, y adore al Señor, exalte el nombre del Señor. Y no se enoje, sino que cuando le digan, mira, escarbe este gran hoyo aquí en el medio del sol, sigue cantando y adorando al Señor. O le mandan a hacer cosas, usted siempre pregone el evangelio. Nunca ponga una cara que lo ponga injusta, sino que siempre adore el nombre del Señor, y toda injusticia un día terminará. Porque si Noé lo logró por causa de su fe, nosotros podemos lograr también. Y sobre todo la injusticia será juzgada con la gran tribulación. Ahora viene la pregunta para la iglesia: ¿será que nosotros somos los que estaremos a cargo de eso, o estaremos bajo de esa injusticia? Muchas veces no pensamos en eso. Criticamos a los gobiernos, que esa gente son injustas, son ladrones, y aquí, que allá, y nosotros quiénes somos muchas veces. Los gobiernos no tienen nada que ver con su relación, con mi relación con Dios. Nuestra relación con Dios es personal. Si existe tanta injusticia, pero usted y yo, la Biblia nos demanda que debemos de mantenernos justos delante de Dios. Noé se mantuvo justo 120 años predicando la palabra de Dios. ¿Cuánto lleva usted? Tal vez lleva 10, 15, 20, 30 años. Noé predicó 120 años. El lapso de tiempo cuando llegó, Dios cerró el arca. El lapso de tiempo para los injustos también se está llegando a su final. Dios no había dado tiempo. En el tiempo de Noé, Dios dio 120 años para que el hombre se vuelva delante del Señor. Pero en el tiempo de la gracia, de la misericordia del Señor Jesucristo, no hay un tiempo estipulado en la Biblia. Yo no lo he hallado, no sé si usted lo tiene, pero todo predicadores sostiene que no sabemos cuándo el Señor ha de venir por su iglesia. Ahora, y eso es lo que nos atiene a nosotros, porque no sabemos en qué tiempo vendrá el Señor. Lo importante, mientras tanto, yo voy a disfrute y se va a quedar. Se lo aseguro, porque eso dice la Biblia. Si nosotros velamos todos los días de nuestra vida esperando al Señor que hoy venga, estaremos con una seguridad de que Dios hará justicia de todo lo que nosotros hemos peleado. Mientras tanto, debemos de ser justos, debemos de ser mujeres y hombres justos. Noé era perfecto en su conducta, también debe de haber mujeres y hombres perfectos en sus conductas, no perfectas evangélicas, sino que perfectos en sus conductas, sinceros con Dios, con nosotros mismos, con la familia, con los hijos, con los jefes, con todo debemos ser sinceros, no solamente en una área. La Biblia nos recalca, amados hermanos, que debemos de ser justos en todo, y sobre todo debemos de caminar con Dios, porque eso es nuestro pasaje, eso es nuestra entrada. Debemos de caminar con Dios, y lo demás pudiera rebalsar este mundo de injusticia, y eso es lo que existe en el tiempo de Noé, hermano. Ahorita está peor. Si usted no se ha dado cuenta, está dormido, pero la injusticia, la depravación está
peor todavía que Sodoma y Gomorra. Y otro punto ahí, ¿cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? El único era Lot, sus hijas y su esposa. No había nada en sus corazones. En primer lugar, porque se vio que no eran justos delante del Señor, porque caminó la esposa y se convirtió en una estatua de sal. Y continuó, sus hijas lo emborracharon. El único justo era Lot. Y la Biblia dice aquí en el verso 7, dijo luego Jehová a Noé: entra tú, toda tu casa, en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y en la versión NBI dice: tú eres el único justo. O sea que la aclara más, el único. No dijo solo tu familia, sino que dice: tú eres el único justo. Pero por tener un corazón justo delante de Dios, salvó a 7 y con él 8. Con lo que es justo usted y yo, ¿cuánto salvaremos? ¿Será que salvaremos nuestra familia por la justicia de nuestra fe? ¿O somos los que provocarán justicia de Dios o justicia divina sobre las familias? ¿Hace cuándo que usted ha practicado la justicia con los hijos o con los padres, los hijos con los padres? Si somos injustos con nuestros padres, y los padres y las madres son injustas con sus hijos, un día estarán delante de Dios. Un día estaremos ante el trono delante de Dios entregando nuestras cuentas. Incline su rostro. Los pregoneros de justicia ya no es solo uno, pero hay una sola iglesia que pregona justicia. Hay muchas religiones que pregonan justicia, pero muchas veces es falsa. Justicia a su favor. Pero hay una sola iglesia que el Señor quiere que sea justo. Y Dios vino a buscar a hombres y mujeres pecadores para practicar la justicia. En esta mañana, si hay alguien en este lugar, en medio de nosotros, dice: yo quiero ser justo delante de Dios. Muchas veces he pensado que era justo, estaba caminando con Dios. Pensaba que estaba pregonando el evangelio, pero me doy cuenta a través de la Biblia, no. Si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios en esta mañana, es su oportunidad. Es mejor arreglar las cosas con Dios antes que venga el juicio divino con fuego eterno. Algún valiente, nadie va a llegar a su asiento, sino que es usted y Dios. El que conoce tu corazón es Dios. Ningún diácono, ninguna diaconisa va a llegar a tocarte, a decirte levántate, nadie, sino que tú y Dios. Alguien quiere rendir su vida, dice: yo me reconcilio con Dios, le he fallado al Señor, he sido injusta, he sido injusto. No he tenido el carácter de decir ser pregonero de justicia del evangelio de Dios. Es mejor arreglar la vida con Dios que caminar injustamente. ¿Alguien quiere venir y reconciliarse con Dios? Póngase de pie en esta mañana, voluntariamente. Nadie sabe cuándo será la venida del Señor, cuándo Dios ha de juzgar a su pueblo. ¿Alguien quiere venir y reconciliarse con Dios? Póngase de pie. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿O alguien que quiere aceptar al Señor por primera vez? ¿Alguien quiere decir: yo
Estoy viendo muchas injusticias, pero me levanto en el nombre del Señor. El Señor dolió su corazón cuando vio la injusticia. ¿Alguien quiere venir? Póngase sobre sus pies y camine al lugar delante de Dios. Vamos a orar por usted. ¿Alguien quiere aceptar al Señor por primera vez? Venga. O reconciliarse. ¿Es mejor practicar la injusticia? No. Dios nos dejó a cada uno de nosotros para pregonar justicia. El Señor te ama. El Señor dolió su corazón, iglesia, cuando vio la injusticia de los hombres. Y Dios dijo: borraré todo hombre y animal y bestias, reptiles del mundo, por causa de la humanidad, por causa de la injusticia que hay. ¿Sabe? Al pensar eso, cuando la Biblia dice que Dios habló con Noé y dijo: Noé, quizás hablaba: me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque existe tanta injusticia en su corazón. Me dolió el corazón, Noé, de ver lo que hay. En vez de que me amen, en vez de que me adoren, se volvieron injustos. Me arrepiento de haberlos creado. Pero prepara un arca, Noé, para ti, para tu familia y para los animales. Y los que no se arrepienten, los borraré de la faz de la tierra. Si no hay nadie, tal vez a usted y a mí nos duele muchas veces el corazón de ver injusticia, de cómo tratan a los niños, de cómo tratan a las personas. Muchas veces nos causa dolor de ver tanta injusticia, pero el Señor un día hará justicia. Los que quieren decir en esta mañana: Señor, quiero caminar contigo, quiero ser justo, quiero ser sincero contigo, Señor, ponte de pie. Yo quiero caminar con Dios. Sabe que en la madrugada el Señor me tocaba el corazón cuando la Biblia dice: Dios habló con Noé y dijo: Noé, constrúyate un arca. ¿Sabe qué me ponía a pensar? Quizás había lágrimas en los ojos del Señor. Noé, ¿sabe? Muchas veces, hermanos, en Medio Oriente hay tanta injusticia con los cristianos. Hay niños que son sacrificados por causa del evangelio de Dios. Sus padres los tuvieron que entregar por causa de su fe, en vez de rendirse, y no tuvieron el carácter de decir: yo camino con Dios. Esos hombres eran justos delante de Dios, pregoneros de justicia. Después de Noé, la maldad continuó en el corazón del ser humano. Y Dios le dice a Jesús: ¿quién irá? Y Jesús le dice al Señor, su Padre: prepara mi cuerpo, yo iré por aquellos. Vino Jesucristo a pregonar justicia.
Hasta el día de hoy hay tanta injusticia. Sabe que al ver tantos cristianos y cristianas y niños que están sufriendo, amados hermanos, en diferentes pueblos del mundo, la persecución cristiana, yo le ruego unos minutos en esta mañana. Regálame unos minutos, oremos. Tal vez en esta mañana usted disponga unos minutos delante de Dios. Ayúdeme a orar por esos hombres. Levante sus manos y diga: Señor, si estuviéramos en el lugar de esos hombres, de esos niños, quizás no tendría el valor de decir el carácter de ser justo delante de Dios. Deme unos minutos de su tiempo por causa de la justicia del evangelio, por causa de la fe de otros. Quizás el mundo ha sido injusto con usted. Quizás su jefe que no conoce al Señor ha sido injusto. Solo dígale al Señor en esta mañana: Señor, ayúdame a mí a ser justo, a ser sincero, a ser recto delante de ti, Dios. Porque veo a través de tu palabra que tú amas la justicia. O quizás usted alguna vez ha sido injusto con su familia, con sus hijos, con sus padres. Dile al Señor ahí donde tú estás: Señor, perdóname. Perdóname, por favor, Señor. No quiero acorrear justicia divina sobre mi familia. Quiero ser el puente. Quiero ser aquel que logra la justicia de fe. Y yo quiero que mis hijos, que mis padres conozcan de ti, Señor. Tal vez has sido víctima de la injusticia. No te preocupes, no se preocupe. Un día el Señor hará justicia. Hay ministros que han sido causa de burla por las personas por mantener su fe, su justa fe. Hay ministros verdaderos que están sufriendo por causa del evangelio, verdaderos servidores, pregoneros de Dios. Son hombres dignos de decirle al Señor: el Señor guarde a estos hombres. Sé que hay un montón de injustos que se están aprovechando de sus congregaciones. Pero aún hay hombres como Noé, manteniéndose en la verdad divina, caminando con Dios. Los que somos servidores del Señor, digámosle al Señor: quiero caminar contigo, Señor. Quizá muchas veces he sido injusto contigo con mi tiempo. Pero Señor, perdóname, quiero ser sincero hoy. Quiero ser sincero contigo, Señor. Quiero amar la justicia. Por la fe de Noé juzgó al mundo antiguo. Si tan solo los pusiéramos en la vida de aquellos que sufren por causa del evangelio, usted y yo diríamos: estos hombres son verdaderos pregoneros de justicia de Dios. Que no tienen nada que ver con el mundo, se han apartado totalmente de decir: yo soy de Cristo, yo soy del Señor, yo amo la justicia, yo amo la verdad. Hombres de carácter necesita el Señor. El Señor nos ama, iglesia.
El Señor un día vendrá y hará justicia de lo que nosotros quizás sufrimos. Los que han sido víctimas de injusticia muchas veces, un día el Señor hará justicia. Mientras tanto, no se desmaye, pelea y diga: el Señor, ayúdeme a mantenerme firme. No es fácil mantenerse, pero el Señor es fiel en toda promesa el hacerlo. Tal vez la presión de los demás, por la presión quizás te has alejado. Pero ahí en tu lugar dile al Señor: Señor, yo quiero luchar, yo quiero estar contigo. Por mi fe, que se haga justicia. Con mi fe haré justicia divina. Hay una presencia de Dios que está ministrando. Yo no sé si usted lo tiene. Toma fuerza en esta mañana, iglesia. Toma fuerza. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes delante del Señor. Jóvenes, no se cansen. Quizás la presión de los demás te dice: ¿por qué eres así? ¿Por qué no practicas lo que practicamos? ¿Por qué no te haces parte? Solo mantén tu fe firme en el Señor y el Señor hará justicia de los demás. Dile al Señor: ven a este lugar. Ahí en su lugar, dígale al Señor en esta mañana: ven a este lugar. Invite al Señor ahí en tu lugar. Y ven a este lugar. Invite al Señor ahí. Y ven a este lugar. Aleluya, Señor, ven a este lugar. Y llena hoy mi vida, Señor. Y ven a este lugar. Invite al Señor ahí. Ven a este lugar. Que el Señor te llene. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. El Señor habla con su pueblo. Preparemos cada uno nuestras arcas.